Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por usar su audición, su científico, su investigador natural y querer poner paciencia para atender este compartir tan bonito que nos permite Julio acogiéndonos en su canal y poder reunirnos y comunicarnos. Hoy quiero proponerles que continuemos compartiendo un poco más qué significa para nosotros nutrirnos y la diferencia que hay entre nutrirse y comer. Curioso porque las dos palabras las conocemos, pero quizá, tal vez, sea interesante apreciar la diferencia. Empezamos todos a ser conscientes de que somos mucho más que un cuerpo físico biológico, ¿sí? Bien. Y entendemos pues que todo lo que contemplamos como físico, algo tangible, algo sólido, está en realidad compuesto por lo que podríamos entender energía. Energía que se une de un modo determinado, que tiene velocidades distintas, eso que llamamos frecuencias, y que al hacerlo de modos distintos genera también distintos estados que hoy en día nos están comunicando que son dimensiones. Bien, ¿entendemos eso? Correcto. Por tanto, en esta situación que es común para todos los seres humanos que estamos acá en Madre Tierra, hay una serie de funciones que se dan en este formato que llamamos cuerpo y para su funcionamiento correcto hemos ido aprendiendo distintos modos de nutrirnos, aunque con el paso de, no sé si llamar ahora ya tiempos, porque vamos recibiendo como que aquí ha habido algo extraño en cuanto a las épocas, en cuanto a cómo nos han explicado la historia, pero vamos a hablar de una forma sencilla y vamos a decir, bueno, a base de los cambios que se han ido produciendo social y culturalmente en nuestros pueblos, hemos ido modificando lo que en un principio debía ser nutrición. Nutrición es ingresar en este cuerpo esos elementos que nos son indispensables para poder funcionar, para que este cuerpo continúe desarrollando esta experiencia. Como digo, esta experiencia ya empezamos a introducir en nuestra conciencia que va mucho más allá de lo que es estrictamente físico. Por lo tanto, estamos hablando de un cuerpo que está basado en una experiencia mayor que tiene que ver con un campo electromagnético, ¿sí? Y que ese campo electromagnético, electromagnético está activado y funciona para que haya una conectividad con lo que nosotros llamamos alma. También empezamos ya a comprender que ese alma está regida, vamos a llamarlo así, está conectada con un espíritu. Ya tenemos, por lo tanto, 4 dimensiones, se podría entender de esta forma. Lo que sería físico, lo que sería etérico, electromagnético, lo que sería el alma y lo que sería el espíritu. Son, digamos,
puentes, campos distintos de frecuencias que están implicadas en lo que es nuestra experiencia como seres humanos. Del campo electromagnético para arriba, estamos en frecuencias mucho más altas que funcionan a otra velocidad mayor. Y acá, la más lenta de todas ellas, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de ese desarrollo que hemos ido aplicando a nuestras vidas, hemos ido modificando nuestra alimentación pasando de nutrientes a comer, de nutrientes a hambre. ¿Por qué digo esto así? Porque hay un desconocimiento por parte nuestra de lo que nos está sucediendo de un modo global, no solamente en lo físico. Hay muchas consecuencias que se están dando en nosotros porque hay una conducta que no está a favor nuestro y que la estamos aplicando constantemente, entre otras muchas cosas, con lo que debería ser nuestra nutrición. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en nuestro cuerpo altera nuestra conectividad con el cuerpo electromagnético y por lo tanto con nuestra alma y por lo tanto con nuestro espíritu. Y cualquier anomalía que se esté dando, tanto en el cuerpo físico como en el estado emocional, como en el estado mental, etcétera, en nosotros, viene dado por esa desconexión. Cuando en otro vídeo que confeccionó con estas explicaciones mías, nuestro querido Julio, hablé de la aura, estaba hablando de esto, pero lo voy dando como a pasitos, ¿sí? Para que nos vayamos como integrando un poco cómo va la cosa. Bien, pues ¿qué pasa? Sucede que ese cambio que se ha ido dando en la forma en que ahora hacemos las cosas para alimentarnos, hemos pasado de la nutrición a comer. Hemos pasado de poder integrar, poder entrar a nuestro cuerpo lo necesario, a no hacerlo. Y por lo tanto, me dirán algunos, oye, que yo como todos los días, gracias a Dios. Claro que sí, pero tú no sabes que muchas de las cosas, igual que yo no lo sabía, muchas de las cosas que estamos integrando desde hace décadas, no son nutrientes. O son nutrientes que vienen muy alterados y que son muy precarios y que muchas veces ni siquiera son nutrientes. Y que están alterando nuestro funcionamiento natural. Y que además lo están rompiendo. Y que además, al hacerlo así, están convirtiéndonos en grandes deficitarios de nuestras funciones naturales. Y ahí puede haber depresiones, y ahí puede haber enfermedades mentales, y ahí puede haber estados emocionales alterados. Les voy a explicar algo que conocí hace ya bastante tiempo y que a muchas personas les ha ayudado a cambiar historias, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos se hallan en una situación de no saber qué tienen que hacer con su nutrición, ¿eh? Y bueno, ¿puedo comer carne o no como carne? Si como carne, no voy a poder hacer un cambio dimensional. ¿Qué pasa con eso? Porque la mayoría crecimos comiendo carne y muchos de nosotros veníamos de generaciones que habían vivido una posguerra o cualquier alteración de ese tipo, o éramos nietos de quienes habían vivido una guerra, como sucedió aquí en Europa, y entonces habían pasado muchísima hambre. De todo, no de carne, de todo. Y entonces, claro, esa psicología, esa situación, creó una psicología, una idea. Y todos los abuelos y los padres trataban de que sus hijos tuvieran, vamos, lo máximo. Y se comía carne, y se come carne.
Y uno dirá, ¿y qué pasa con eso? Porque a algunos realmente les gusta. Yo como carne, muy poca, pero como. Como solo ave, pero como. Y en esa situación he ido advirtiendo mis cambios, obviamente, porque dejé de consumir algunas carnes, rojas especialmente, porque me di cuenta de que tenía una situación en mi digestión, en mi cuerpo, que me alteraba, pero brutalmente. Y como fui consciente, por la lectura de alguna investigación que se había hecho al respecto, hice una prueba. Por eso siempre estoy diciendo, investiguen, activen su científico e investigador. Porque ahí es donde está. Nosotros somos nuestros grandes, vamos a poner, médicos. Somos nuestros grandes doctores. Lo hemos olvidado porque hemos delegado esa función, sí, pero, oiga, puede hacer la prueba. ¿Qué ocurrió cuando yo dejé las carnes rojas? A mí me cambió la vida. De golpe no me hinchaba, de golpe mi cuerpo empezó a funcionar distinto, podía hacer mis funciones, digamos, de descargas sin problemas y, lo más importante, yo dejé de estar en un estado muy alterado. Había una parte de mí que se alteraba con muchísima facilidad cuando era joven. Y no llegaba al punto agresivo, pero estaba con mucha facilidad alterada, enojada. Entonces, dejar de consumir carnes rojas, a mí en concreto me cambió la vida. Tanto en lo físico, como digo, como en mi forma de funcionar a otros niveles. Entonces, fui consciente de eso, como digo, relativamente joven, y después empecé a encontrarme con distintas personas que acusaban algo parecido. Es decir, se enojaban o incluso había violencia. Cuando estuve trabajando bastantes años con relaciones de pareja y me encontraba con situaciones, digamos, un poco fuertes. Y la gente se sorprendía cuando yo preguntaba, si hacían sus necesidades de evacuación, lo digo así finamente, si iban al cuarto de aseo y cómo y en qué modo lo hacían y cuál era su nutrición, porque parecía como que aquello no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero yo era consciente de que sí. Y era curioso porque, aparcando, al menos en una cantidad importante, lo que eran los embutidos y las carnes rojas, aquellas situaciones se deshacían. Era una evidencia que tienen hoy en día muchísimas personas. Consumir ciertas cosas, no solo la carne, ciertas cosas, hace que nosotros estemos de una u otra manera. Esa una u otra manera permite o no una mayor conexión con nosotros mismos, con quienes somos enteros. Por lo tanto, no solamente lo físico. ¿Se entiende? Ya lo he dicho al principio. Tenemos así, de entrada, como 4 dimensiones que están implicadas en esta experiencia. Que nosotros solo, digamos, enfoquemos esta experiencia en lo físico es probablemente también causa, o viene causado probablemente, porque llevamos décadas haciendo las cosas de una manera. No vamos a entrar si está mal, está bien. Vamos a entrar simplemente, lo hacemos de esa forma, por una serie de cuestiones que han ido sucediendo y que nosotros, por lo que sea, hemos ido adaptando, aplicando, ¿sí? Y con la mejor de las intenciones. Pero eso nos está trayendo una situación, ¿sí? Por lo tanto, ¿se puede comer algo de carne? Puede ser que sí. No es lo más adecuado para nosotros, por la razón que les estoy explicando, que no es una razón. Es una situación observada. Hay un cambio en el estado físico, emocional y mental de acuerdo a los nutrientes. Si nosotros estamos comiendo demasiada carne, tenemos una situación. ¿Sí? Entonces hay que saberlo para luego decidir. Quien quiera continuar, que continúe.
Si quiere observarlo, se va a dar cuenta. Y eso solo, el mero hecho de que tome contacto con la conciencia de, mira, es verdad, tomo esto y lo hago con tanta frecuencia y me pasa esto y esto y esto, entonces decidirá si quiere, ¿sí? Si se importa a sí mismo o a sí mismo lo suficiente. Necesitamos poquísima cosa. Por más que nos han metido en la cabeza que si no tomamos esos nutrientes de los animales, pues nosotros no podemos andar bien. Completamente falso. Y esto es algo que estoy descubriendo ahora. En cuanto a que ya sabía que había otras proteínas que no procedían de los animales, pero desconocía, como ya les dije en otra ocasión anterior, desconocía que, por ejemplo, las ortigas tienen prácticamente todos los aminoácidos que son esenciales para nosotros. Lo cual quiere decir que con un pequeño polvo resultado de la desecación de esas ortigas, nosotros tenemos nutrientes suficientes. Nutrientes. Y obviamente ese polvito, para muchos, encima de una verdura o de un arroz integral, no nos va a dar la sensación de saciar, porque nos hemos acostumbrado a comer. Nos hemos acostumbrado a poner dentro una cantidad de cosas que no nos nutren, pero calman una ansiedad. Por lo menos por un pequeño rato. ¿Por qué? Porque esa comida que estamos entrando no nos sacia. No le está entregando a este cuerpo nuestro toda la información, todos los nutrientes que precisa. Y curiosamente, en medio de toda esta historia, no se nos está contando cosas muy elementales, como las que estoy indicando. Pero hay una muy interesante relación, por ejemplo, con lo que llaman huesos de cristal o osteoporosis, que son esos huesos que se quiebran con muchísima facilidad y que se nos ha convocado a entender que eso viene por la edad, viene porque, bueno, uno alcanza ese estado, como tantas otras enfermedades que nos cuentan así, ¿verdad? Bueno, es importante que sepan que al nutrirnos mal, deficitariamente, eso hace que en este cuerpo haya unas necesidades sin cubrir. Por más que aparente y psicológicamente, como hemos hecho una ingesta determinada de comida, creemos que ya está, pero no está, es evidente. Y entonces ese cuerpo sigue reclamando y necesitando una serie de elementos que no han entrado. Al no ser ingresados, los toma de los huesos. Minerales, calcio. Y esa desmineralización y descalcificación es lo que causa la osteoporosis. Pero esto no te lo van a contar. Entonces, hay una enorme cantidad de comida que estamos entrando que no sirve para nada o incluso nos perjudica por el modo en que es entrada. Como ya he explicado también en otros audios, las harinas refinadas conllevan un montón de enfermedades que se reparten desde el cerebro hasta la punta de los pies. Y eso lo están explicando algunos médicos que se han interesado realmente por su tarea. Y entre ellos están los que se están dedicando a la medicina ortomolecular. Y ellos están diciendo, hay que cambiar la forma de alimentarse. Modificando quiere decir que hemos de nutrirnos en vez de comer. Y hacerlo conscientemente. Porque resulta que con el hábito que llevamos, nos hemos vuelto adictos a ciertos sabores, a ciertos modos y a ciertos horarios. Y la industria se ha ido encargando de proveernos, de saciar esa ansiedad que se instala en nosotros por un déficit nutricional, no consciente. Y algunos de nosotros no podemos parar de comer porque el cuerpo está indicando de alguna manera, muy sabiamente, que carece de algo. Y ahí vienen dietas y no sé qué, y uno no alcanza, o no lo logra, o se mantiene muy poco tiempo. Bueno, pues
por decirlo de alguna forma, estamos comiendo y estamos pasando hambre. Sería una forma sencilla de explicarlo. ¿Por qué? Porque esos alimentos no tienen nutrientes o no tienen todos los nutrientes que nos hacen falta y que probablemente, no está seguro eso, con una muy pequeña cantidad, pero en su estado natural y bien, vamos a ponerle cocinada, haríamos todo lo necesario. Por lo tanto, necesitamos menos cantidad, de mayor calidad, por lo tanto, granos integrales, aprender a cocinar de una forma que no sea con tantos fritos, porque no hace falta, se puede hacer las cosas de muchas maneras y también con unas cocciones con muy poco aceite. Entonces, hay toda una serie de procesos que hemos olvidado. Hoy en día, se desestima cocinar. Una porque ensucias, otra porque no sé qué, otra porque, bueno, por lo que sea, andamos todos con tanta tarea externa que lo que nos tendría que importar está siendo delegado a la industria. Y esa industria no va a favor nuestro. Cualquier mamá que haya hecho magdalenas en casa, que haya hecho cualquier cosita de esas, se va a dar cuenta que el sabor no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas que no son necesarias. Si hoy en día le pones una porción de arroz integral a un niño, probablemente va a decir que no le gusta, porque se ha acostumbrado a toda esa historia nutricional, que no es nutricional, a toda esa historia que se ha vendido como nutrición. Hay múltiples investigaciones que hablan cómo la industria puede ponerte en un tarro de zumo natural, que es natural y que 100% y no sé qué, y cuando tú entras ahí te encuentras azúcares. Agua de vente a saber dónde y una ínfima cantidad, si no le ponen saborizantes, bueno, hay ahí un montón de cosas, pero de zumo poco. Y claro, las mamás que están laburando y que se interesan por sus hijos van a comprar ese zumo y van a fijarse en la etiqueta y ahí pone 100%. Por lo tanto, son estudios que están hechos. El por qué nos están haciendo más famosos, desde mi punto de vista, es porque toda esta situación, todo este tipo de nutrición que hemos abandonado, lo que ha generado es una desconexión. Parece que estamos mirando, pero no estamos viendo nada. Y como no lo estamos viendo, pues no nos importa y no nos interesa. Y ahí no estamos siendo conscientes de que nuestro estado en general está siendo controlado por una guerra fría. ¿Por qué le llamo una guerra fría? Porque no nos están ametrallando ni nos están tirando bombas. Pero estamos siendo sostenidos por una alimentación que va claramente direccionada a que nosotros pasemos hambre y que seamos adictos a estar en un estado de deficiencia, de carencia, de ansiedad sostenida. Muchas veces sin darnos cuenta de que eso viene dado porque con ingerir 80 o 100 gramos de arroz integral con unas pequeñas trocitos de ají, qué sé yo, lo que tengamos por ahí salteado y tenemos de sobras. El cuerpo lo va a recibir todo, vamos a estar súper bien y no nos va a venir ganas de nutrirnos otra vez hasta que realmente, y esos granos integrales sostienen, el cuerpo está preparado, nuestro cuerpo está preparado para hacer lo que llamamos una digestión lenta, así como un carnívoro, un animal cualquiera que sea carnívoro, que sea cazador, tiene unos intestinos muy cortos, nosotros tenemos unos intestinos muy largos. Y eso es porque hay toda una función lenta. Por lo tanto, si nosotros le entramos los nutrientes precisos y adecuados para nosotros, nos va descargando de a poquito todo lo necesario.
y dura muchísimas horas. Pero si resulta que estamos entrando una serie de sustancias que no nos nutren, ¿qué ocurre? Hay un déficit constante, y si además en medio de eso le mezclamos muchísima carne, que no está, el intestino no está preparado, como digo, para hacerlo rápido. ¿Por qué los animales tienen un intestino pequeñito? Porque van muy rápidos, toman lo necesario y lo demás se va fuera volando. A ellos no se les pudre la carne dentro de los intestinos. Luego hay cáncer de colon y no sé qué y no sé cuánto. Pues, ¿de dónde creen que viene? Porque es muy distinto tomar unos alimentos que otros. Y habrá personas que les afecta mucho más que a otras. Va a depender un poco de si hace ejercicio, si no lo hace, de su estado de ánimo. Muchas cosas, ¿sí? Pero lo que está claro es que hay una organización en este cuerpo y que está preparada para unas cosas mejor que para otras. Que se toma carne una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Pero si eso se hace a diario, obviamente sí que pasa. Entonces, podemos empezar a comprender que hay un control de nuestro estado de ánimo, de nuestras funciones mentales, de nuestra manera de vivir, sostenida por una química que se nos está imponiendo y nosotros aceptando. Porque hay que tomar siempre las dos cosas en cuenta. Sí, se nos está conduciendo hacia eso, pero nosotros nos dejamos conducir. Y es mucho más manipulable alguien que tenga hambre que alguien que no la tenga. Y es mucho más manipulable alguien que desconozca quién es y qué necesita que alguien que sepa lo que necesita y sepa cómo obtenerlo. A alguien que está con hambre no le vengas a decir según qué cosas, porque en aquel momento está como está y necesita lo que necesita. Una vez haya podido ingresar algo de nutrientes, probablemente su estado general va a estar en coherencia y ahí vas a poder tener una conversación. Si no, perdona. Y es interesante todo esto, porque desde que lo estoy contemplando con mayor atención, me voy dando cuenta de que todo está encajando muchísimo más. Y por lo tanto es muy importante que vayamos entendiendo e investigando qué sucede con nosotros. Y también que vayamos comprendiendo que si pasamos de comer, y como lo estamos haciendo, a otra fórmula, nos va a dar un resultado distinto y lo vamos a poder experimentar directamente en nosotros. 1, 2. Que los pasos no se pueden dar todos de golpe, porque llevamos muchas décadas así. Entonces, ir añadiendo, ir investigando e ir introduciendo de a poquito cambios en nuestra alimentación va a permitir que veamos, que experimentemos la diferencia entre nutrirnos o comer. Que experimentemos la diferencia entre estar saciados o estar en un estado que constantemente nos reclama algo porque no está. Entonces estamos siempre en un estado como de hambre. No somos del todo conscientes, pero es lo que está sucediendo. Y ahí empiezan a pasar estas cosas raras que no nos explican, pero que están ahí. Y cada uno va a desarrollar una cosa distinta, pero está ahí. Esa falta de conexión con nuestra vida nos está conduciendo a estar así. Y la alimentación es muy importante, porque nos permite nuestra soberanía, la soberanía de ser quienes somos y de funcionar como realmente nuestra naturaleza nos permite. Esas conexiones que a veces nos cuestan tanto, miren a ver, porque igual resulta que entre otras muchas cosas se está consumiendo un exceso de azúcar porque uno se siente mal, o no, hay algo que le está reclamando por dentro que quiere algo más. Y el hecho de nutrirse a base de azúcares y de bebidas gaseosas y de todas esas cosas. Las bebidas gaseosas, otro gran ejemplo. Te tomas una Coca-Cola, hace años que no tomo, pero te tomas una Coca-Cola por dar
un nombre a esas bebidas, unas bebidas gaseosas, y resulta que al cabo de un rato tienes sed. No sucede así con el agua. Tomas un buen trago de agua y estás tranquilo. Más si ese agua es natural. ¿No se han dado cuenta de eso? Y hay familias que en la mesa, en vez de una buena jarra de agua natural, están poniendo un montón de bebidas gaseosas. Llenas de azúcares, llenas de gases. Hace mucho tiempo que se hizo una prueba con una de estas bebidas, concretamente esa que he nombrado. Espero que no haya problemas por eso. Y ponían un trocito de carne dentro de un vasito donde había esa bebida. Y al cabo de un ratito se iba a observar y se veía que aquel pedazo de carne había desaparecido en buena medida. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pruébenlo. Si quieren, si pueden. Porque es un lujo que hoy en día no todo el mundo se puede permitir, ¿verdad? Pero eso está ahí. Estamos necesitados de una mayor conexión, y esa mayor conexión está siendo controlada, entre otras cosas, a través de la nutrición. Sin que nosotros sospechemos que eso nos está produciendo montones de dificultades en nuestro cuerpo físico y, por lo tanto, una desconexión importante con todas las otras dimensiones que ya son parte de nuestra vida, que empezamos a tomar conciencia. Y algunos me pueden preguntar, ¿cómo lo logro? Porque yo a veces, prueba también a empezar a tomar conciencia de cómo está siendo esta vida aquí, la física, con la que tienes mayor contacto. Empieza por ahí, porque si queremos ir al otro, cuando este está como está, no estamos logrando todo lo que queremos, y en buena parte viene por ahí. Y si resulta que hay montones de cosas que estamos haciendo en nuestro día a día que no están funcionando para que nosotros estemos completos y nos sintamos tranquilos, y ya hemos dejado de advertir que nuestro cuerpo está siempre con una ansiedad, que no... ¿Por qué? Pues porque hay una falta, hay una carencia. Ya comenté también en otros audios que la propia OMS tiene leyes, o como quieran llamarlo, que estipulan que la sal natural no se ha entregado a los humanos. La sal natural tiene todos los minerales que nosotros necesitamos. Con una poquita, una cucharadita de café de sal, no a diario, ni siquiera a diario, regularmente, tenemos todos los minerales que nos hacen falta, pero esa sal no nos es entregada. Entre otras muchas razones, por ese motivo, cuando Mahatma Gandhi tomó el camino de la sal, fueron apaleados. Porque eso que les daba, no solamente les daba la posibilidad de no tener que comprar esa sal a los ingleses, sino que además, al conseguirla de la forma natural en el mar, estaba permitiendo que un pueblo que ha sido deficitario en tantas cosas, empobrecido de tantas maneras, tuviera los minerales que le hacían falta. No querían de ninguna manera que eso sucediera. Hay muchas cosas más detrás de lo que nos han explicado. Así que no quiero alargarme mucho. Por favor, solamente tienen que probar. Nunca tomen esto que les comparto como su verdad. Investiguen, prueben en sí mismos. Los granos integrales, los cereales integrales, precisan ser hervidos un poquito más. Y si uno toma conciencia de algo y se pone a hacerlo todos los días, probablemente al desconocer cómo hacerlo, va a sentirse agobiado. Y no es la fórmula. Háganlo una vez por semana. Y conforme vayan integrando esa nueva información, esos nuevos nutrientes, van a poder ir ampliando. Infórmense, busquen. Y ahí van a empezar a encontrar
una nueva vida, una nueva forma de vivir y de calmar muchas de las anomalías que se están dando en nuestras vidas, a todos los niveles. Invitados estamos todos, vamos ahí. Gracias por estar aquí, gracias por acompañar. Cuídense mucho y hasta la próxima.